Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03 aquí en Radio Uruguay, en una semana que yo, haciendo un humor muy malo, dije que venía rodante, porque vamos a hablar toda la semana de un gran pensador uruguayo llamado José Enrique Rodó. Se cumplieron 100 años de su muerte en Italia, el 1 de mayo de 1917, moría Rodó allá en Palermo, Sicilia, y bueno, de alguna forma, en La Máquina de Pensar, que ya le hemos dedicado otras semanas a Rodó, vamos a estar conversando en torno a ese pensador y ese escritor, porque era un escritor que realmente buscaba la belleza. Pero ahora, amigos, arrancamos con el ciclo de Gabriel Gali. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes para todos. Y qué pena, no sé, me enteré lo de Rodó y de mañana cuando publicaste. Mirá vos. Porque, pues sabes que cuando trabajé en la música de Peer Gynt, Sí, me acuerdo que antes de irme, uno de los textos que leí fue el comentario que hace Rodó. Sí, tiene dos Peer textos sobre Peer Gynt, Sí, muy buenos, sí. y que aparte lo toma Rubén Lena Sí. para hacer una canción de los olimareños. Bueno, honestamente no me parecieron tan buenos y creo que yo, no por él, Sí. por el texto en sí, sino porque yo no sé en qué estado mental estaba, pero no me resultaron ni atractivos ni muy comprensibles. Lo mismo me pasó porque fue el otro que leí para recordarlos a todos, estos textos, fue el de Wilhelm Reich, que es más es increíblemente, bueno, no digo que sea un mal texto ni nada por el estilo, pero también era de una opacidad que no encontré allí lo que buscaba y que en realidad lo termina dando Ibsen, ¿no? El propio Ibsen es el que te entrega todo lo de Peer Gynt casi como en bandeja. Pero bueno, más allá de esta anécdota, la otra anécdota que me pasó hoy de mañana es que le mandé al flaco productor de este programa el título de la columna de hoy, y cuando vi que la publicación tuya vi que era otro, que decía que continuábamos con Superman y el espacio del arte. Pero de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero creo que no está mal, porque yo no pensaba volver sobre Laurie Anderson, pero me di cuenta cuando escuché hoy de mañana también la columna de la vez pasada, que quedó como muy inconcluso desde muchos puntos de vista. Sí. Y como hoy es nuestra despedida de este ciclo, que quizá lo retomemos en un futuro, el año que viene, o no sé cuándo, veremos cómo están los astros alineados. Había pensado un título que más que una despedida anunciara algo, entonces le había puesto próximamente, ¿no? Próximamente. Próximamente. Sí, separado. Y las dos con mayúscula para que no hubiera errores. Claro. Pero el juego era con próximamente, es decir, despedirse diciendo próximamente es como casi, no lo es, pero es casi una paradoja. En realidad, vamos a hablar de las dos cosas, espero. Superman y el espacio del arte. Esto fue a propósito justamente de la canción de Laurie Anderson, o Superman, en la cual, bueno, nos extendimos bastante la vez pasada. Y que vos fuiste a verla el lunes pasado. Y fui a verla, además, fui a verla en Montevideo. Sí, y que puedo comentar que ella sigue siendo muy fantástica, y que realmente, como ella dice, es una especialista en storytelling, en narrar, en la narrativa. Esa es más que nada su especialización, digamos, aunque ella lo dice casi con cierta ironía y además metafóricamente, pero la narración en ella es una calidad especial. Y no solo lo cultiva muy bien, sino que además encuentra tópicos y giros lingüísticos que son siempre interesantes. Es decir, pocas veces cae en el lugar común, pocas veces cae en facilismos. Y la experiencia del espectáculo fue además doblemente fantástica porque es una señora de 70 años.
y no quiero disminuir a nadie, yo estoy por cumplir 60 ahora, pero también me pregunto acerca de muchas cosas, ¿no? Es decir, los números redondos nos llevan a eso, prácticamente y casi siempre, a los cuestionamientos. O los terminados en 9 también nos llevan a eso. Bueno, yo estoy en esa ahora, ¿no? Estoy en el 9, pero bueno, justamente el problema de la anticipación es uno de los problemas psíquicos que tenemos en nuestra mente, ¿no? Anticiparnos o quedarnos en el pasado son dos formas de evitar estar en el aquí y ahora, ¿no? Pero en fin, más allá de esto, hay algunos bueno, lo que con para 70 redondear años la viste impresionante. No, la vi con toda su capacidad. Lo único que el show, si tuviera que decir algo del espectáculo en sí, que partimos de todo lo anterior, o sea que el espectáculo fue un muy buen espectáculo, porque además ella tuvo la sensatez y el tino de el timing, porque la estructura del espectáculo era un poco repetitiva, no así los contenidos, pero sí la estructura, y en determinado momento cuando yo me empecé a sentir, ahí terminó, justito. Sí. Entonces, cuando empezás a anticipar ya. Exacto. Ahora, algo que no dijimos de la canción de Laurie Anderson es que ella, entre paréntesis, la dedica a Massenet, el No sé quién es Massenet. Compositor francés de ópera, por ejemplo, Jules Massenet, que en general se cita, ella ha dicho en algunas entrevistas que él hace un poco de homenaje a él y a su obra El juglar de Notre Dame. Pero ¿qué pasa con el juglar de Notre Dame? Que es una ópera que se había estrenado en 1902. Es que unos años más tarde se va a estrenar en los Estados Unidos, en Nueva York más concretamente, y cuando se estrena en Nueva York, parece que la obra no la interpreta un hombre, un tenor, sino una mujer. Y parece que a Massenet esto le disgustó extremadamente, es decir, se sintió muy molesto por el cambio de género del personaje. Para nosotros eso nos llama la atención porque hace mucho que lo vemos en el arte, ¿no? Sí. Y lo vemos en el cine, como se sacan versiones donde los personajes masculinos son femeninos, y bueno, y tenemos la maravilla de Virginia Woolf con Orlando, entre muchas otras cosas que podríamos citar. Pero lo interesante de esto es que en esta referencia a Massenet que hace Laurie Anderson, uno puede pensar que tal vez sea ese elemento el que de alguna manera haya llamado la atención de ella, porque ella en general mencionaba la obra El Cid de Massenet, pero es en el juglar donde además mencionaba la obra, es que justamente la letra de Laurie Anderson dice "Oh Superman", "Oh Judge", o juez, "Oh Mom and Dad", o mamá y papá. Ahora, ¿qué dice en el Cid Massenet? Dice "Oh soberano", "Oh juez", "Oh padre", en un momento en que el Cid le está hablando a Dios. Es decir, las tres figuras se superponen en el discurso de Massenet. Dios es el soberano, el juez y el padre. Pero en Laurie Anderson no parece ser este el sentido. O Superman es como la versión populista norteamericana de Dios, en la medida que Superman ha sido el gran protector de los Estados Unidos dentro de la cultura de masas, hasta que después, aparecen otros superhéroes, el mismo Batman, que es uno de los superhéroes tempranos, más toda la oleada que viene después con los famosos sellos norteamericanos de cómics. Y europeos también, etcétera. Pero en la cultura norteamericana la figura de Superman es casi una figura divina, ¿no? Que tiene su relato mítico, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso es Superman, ¿cómo Superman actúa? Actúa por medio de la fuerza. El juez por medio de la ley.
y mamá y papá por medio del afecto. Esto, que podría ser banal y anecdótico, es bastante peculiar, como es dicho en la canción. Sobre el final de la canción, no nos detuvimos la vez pasada en la letra, era mi intención, pero es de las muchas cosas que van quedando en el tintero. Sobre el final de la letra ella dice, porque cuando el amor se ha ido, nos queda siempre la justicia. Y cuando la justicia se ha ido, hay siempre lugar para la fuerza. No, sí, siempre nos queda la fuerza. Y cuando la fuerza se ha ido, siempre queda mamá. Hola, mamá. ¿No? Es decir, esa secuencia que va haciendo Laurie Anderson no es inocente, porque a continuación dice, así que hold me, mom, es decir, abrázame, sosténme, abrázame, en tus largos brazos. Así que sosténme, madre, en tus largos brazos, en tus automáticos brazos, en tus brazos electrónicos, en tus brazos, en tus armas, me sale arms, porque estoy leyendo del inglés, ¿no? Así que sosténme, madre, en tus largos brazos, tus brazos petroquímicos, tus brazos militares, tus brazos electrónicos. Y esto puede sonar como enigmático, ¿no? Sí. A ver, ¿qué madre está hablando, no? La madre patria. Claro, exacto. Bueno, pero ahí está el punto, me parece a mí. Porque ella está adelantando algo que no es nuevo, por supuesto, no es nuevo en la historia del pensamiento, pero que el filósofo alemán Peter Sloterdijk, en su trilogía Esferas, tematiza hasta el detalle, que es hasta qué punto los seres humanos somos seres de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Él toma la palabra transferencia de Sigmund Freud y el psicoanálisis. En Sigmund Freud quiere decir que uno actúa aquí y ahora como actuaba o actúa allá y en otro contexto sin saberlo, es decir, repite formas de relacionamiento sin ser conscientes de su origen. Ahora, que generalmente son los padres, ese, ¿no? Sí, sí, principalmente, pero hay muchos elementos entran en juego, pero sí, principalmente tiene que ver con las relaciones familiares primarias. Uno repite cosas de los padres, de los abuelos, que sin saber. Pero es un término técnico que se refiere estrictamente a la sesión psicoanalítica en primer lugar, pero Sloterdijk lo usa en un sentido filosófico, en general, para explicar que los seres humanos tratamos de recuperar de alguna manera y de transferir el estado de confort originario, es decir, intrauterino, a los ámbitos extrauterinos de vida, y que lo hacemos principalmente con la casa, pero que lo continuamos con todo tipo de cosas, sobre todo simbólicas. Es decir, por ejemplo, lejos de ser el estado cada vez más paternal, bueno, lo es en el lado de la justicia y de lo violento, lo es, pero en el lado de la protección del ciudadano tiende a ser maternal en la medida en que generamos prótesis de confort que tienden a brindarnos cierta seguridad del mismo modo o siguiendo ese movimiento, por supuesto insuficiente, de transferencia de aquel confort originario a confort secundario. De aquella placidez intrauterina. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos todo tipo de seguros de salud, seguros de vida, seguros contra robos, incendios. Es decir, todas esas cosas tienen también la función de hacer nuestra vida menos pesada. De darnos seguridad y darnos la famosa zona de confort, ¿no? Ahí está. Es decir, somos seres de confort, sin duda. Yo una vez me acuerdo que hablando con un amigo francés, él decía, no, el estado natural del hombre nunca fue el trabajo. El estado natural del hombre es no hacer nada. Por eso las sociedades, y eso también lo tematiza Sloterdijk, son sistemas para ponernos a todos en situación de estrés. Entonces toda esta exigencia cotidiana en todos los ámbitos de trabajo no solo tiene el sentido inmediato de la productividad, que a veces es contraproducente, por otra parte, por el modo en que se impone, sino que tiene que ver con este estado natural, que si no haríamos nada.
Pero él dice que el trabajo es para estresarnos, para sacarnos de la zona de confort. No, digo que el trabajo en sí son situaciones de estrés colectivo, de cooperación, pero de estrés, de apremio. ¿No? Para sacarnos de esa zona de confort que si no... Claro, ahí va, como que... Estaríamos, digamos, colgados en la hamaca, digamos, ¿no? Digamos, durmiendo. Sí, pero con esto no quiero decir que solo el trabajo colectivo es una situación de estrés. Nos autoestresamos en el trabajo. Aunque trabajes, aunque seas un escritor solitario en tu casa, sin duda. te tenés que someter a la situación de obligarte a hacerlo. Sí, son los propios demonios. ¿Te parece, Gabriel? Vamos a hacer una pausa. Sí, cómo no. Y después, amigos, continuamos con el ciclo de Gabriel Gali, que bueno, que llega por lo menos en este año a su fin en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ella es Juana Molina y... Así es Juana Molina. Y tiene que ver con próximamente. Sí, próximamente. Porque lo que más me interesaba era traer otra voz femenina, además de Laurie Anderson. Y quizá debimos haber vuelto primero y mandar el tema después, porque me quedó algo por decir de Superman. Y es que, no sé si lo has oído, pero por ahí se hizo en determinado momento, inmediatamente después de el 9 de septiembre, de las Torres Gemelas, se empezó a hablar mucho de esta canción, porque no hablamos de los primeros versos, pero los primeros versos hablan de los aviones. Aquí vienen los aviones. No lo encuentro ahora, pero dice algo así como: aquí vienen los aviones, son aviones americanos, hechos en América. Y de alguna manera se asoció con la tragedia esta, con el atentado. Por más que la canción es del 82, ¿no? Dijiste, ¿no? De antes del 80. En el 80 fue... Sí. Entonces, de alguna manera se lo tomó así medio premonitorio. Y yo creo que ella contribuyó un poco, porque después de eso, aparentemente vi en Wikipedia que había hecho una gira en la cual incluyó esa canción que hacía muchos años que no la tocaba en vivo. ¿No? Entonces, de alguna manera, ella capaz que participó de esa... Y bueno, y el documental... De manera inconsciente, incluso. Corazón de Perro es central el tema de las Torres Gemelas. Bueno, claro, porque para un neoyorquino... Ella no nació en Nueva York, pero vivió prácticamente toda su vida adulta en Nueva York, ¿no? Al igual que Lou Reed, es decir, y Lou Reed aparentemente fue el que le sugirió la inclusión de esa canción. Pero bueno, como sea, de alguna manera tendemos a asociar, como vos me le diste hace un rato de Rodó, las cosas que vemos, sentimos o nos pasan en formas de interpretar la realidad. Desde nosotros, desde nuestra experiencia, y eso es algo normal, natural, más que nada común. Es decir, uno tiene que entrenarse mucho, sobre todo, por ejemplo, en ciencias sociales. No sé si todo el mundo lo hace, pero todo el mundo debería entrenarse mucho en distinguir sus propias emociones, afecciones e ideas antes de intervenir en cualquier campo de trabajo. Porque el elemento proyectivo, lo primero que hacemos es proyectar nuestra experiencia y nuestra subjetividad en lo demás. Por eso la anécdota que tú me contaste hace un rato de llevar a un taller, no sé si puedo contar esto. Sí, puedo contarlo. Una fotografía, ¿no? Como un estímulo, por ejemplo, es un principio muy parecido al de los llamados test proyectivos en psicología. Claro. Porque, ¿qué supone el test proyectivo? Supone una imagen más o menos ambigua. Hay algunas que son muy ambiguas, como el famoso test de Rogers, que son manchas de tinta, pero hay otras, como el TAT, por nombrar antiguas referencias más conocidas, que son directamente ilustraciones figurativas. Sin embargo, aún así, proyectamos historias sobre ellas. En eso consiste el test, en contar un breve relato sobre lo que ves. Y obviamente que se basa el test en que lo primero que vamos a contar tiene más que ver con nosotros que con la imagen.
Y de hecho se esperan, o hay ciertas respuestas típicas, simplemente por un hecho estadístico, si querés, más otros tipos de eso permite de alguna manera tipificar las historias y demás. Pero el punto relevante de lo que quiero decir es que empezamos conociendo el mundo desde nosotros. Claro, es decir, empezamos conociendo el mundo desconociéndolo. ¿Por qué? Porque no tenemos más solución que enfrentar lo nuevo con juicios previos. Es decir, un conocimiento adquirido en una situación es inevitablemente un prejuicio para la segunda. Pero es un prejuicio que nos alerta porque supone un aprendizaje. No es lo mismo el prejuicio que se ha formado como un conocimiento adquirido que el prejuicio que se instaura como un modo de pensar o un modo de ser. ¿Sí? Aparentemente, cuando hacíamos referencia a las óperas en las que de Massenet, que Laurie Anderson. Sí, ahí está. Aparentemente Laurie Anderson decía que la referencia a Massenet tenía que ver con ahora me olvidé de la ópera que había el dicho. Cid, tenía que ver con el Cid. Sí, tenía que ver no por la letra que ella parafrasea, sino más bien porque el Cid fue una obra cantada que ella presenció por un tenor afroamericano, y que él fue un gran músico y compositor, y que no fue suficientemente reconocido por ser afroamericano. Entonces ella un poco tematiza este aspecto, pero también aparecía la otra que también tiene un prejuicio social, en este caso contra la mujer. ¿No? Sí, que le interpretó una soprano lo que tenía que ser un tenor, digamos. Entonces no le gustó más en él. Ahí está. Y hace muchos años, más de 2 décadas creo, estábamos en una mesa redonda en San Salvador, en Bahía, y nos hicimos amigos ahí, no éramos amigos antes, un actor brasilero que fue bastante conocido, que se llama Antonio Pitanga, y que además tenía o tiene, no sé si sigue teniendo actividad política, al igual que Gilberto Gil, que no estaba en esta mesa, pero estuvo un poco después y contó algo muy interesante. Él dijo Antonio Pitanga, la revolución del próximo milenio será de los negros y de las mujeres. Él es negro, él no dice afroamericano, él dice negros, ¿no? Igual que Gilberto Gil. Y la revolución del próximo milenio será de los negros y las mujeres. Y yo, que intervine después de él, le decía que no sabía qué hacer conmigo mismo frente a la revolución del próximo milenio. Bueno, entonces le proponía cambiar un poco la fórmula. Y hice un par de pequeñas anécdotas que no vienen al caso ahora, pero que el resumen sería algo así como que la revolución del próximo milenio sería más bien de la negritud y de la feminidad. Y creo que ¿y qué diferencia hay en eso? Entre que sea el negro y la mujer. Que no es lo mismo el ser negro que la negritud, porque la negritud es un valor que todos tenemos que alcanzar. La feminidad, igual que la feminidad, no basta integrada con nacer con órganos sexuales femeninos para encontrar la feminidad. Es decir, la feminidad de la revolución del próximo milenio, como la dijo Antonio Pitanga, y que yo tacharía la R y dejaría solo evolución, porque creo que va a ser una revolución por medios más pacíficos que las anteriores y por eso más efectiva. Vos cortame cuando termine. Sí. ¿Termina ya? Sí, redondeo. Entonces, sí. La feminidad, por ejemplo, es algo que las mujeres, primero que nada, tienen que alcanzar, pero para todos, no solo para ellas. Porque el gran problema que hemos tenido hasta ahora es que después de miles de años de sociedades patriarcales, machismos y todo lo demás, ya hemos visto el desastre que hemos sido capaces de hacer y también las virtudes de las cosas buenas que hemos podido hacer, porque no todo está mal. Correcto. Aunque mucho está muy pero recontra muy mal. Aparte de eso, vamos a tener que hacer un viraje en sensibilidad, en todos los valores que suponen la feminidad, de ser receptivos, de prestar atención, de una próxima mente,
porque la mente tiene que ver con eso también, tiene que ver mucho con prestar atención, tiene que ver con la intencionalidad, tiene que ver con el recordar. Con la intuición, por ejemplo, para que no sea solo intuición femenina. También, exactamente. ¿No? Es que la que intuición nunca fue solamente femenina, eso, pero fue relegada exacto. a lo femenino porque la intuición no era aceptada por el mundo machista de la ciencia, entre otras cosas. Bueno, Gali, nos decimos chau. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por este ciclo que fue muy intensivo, y bueno, el año que viene veremos, ¿no? Sí, el año que viene veremos. Los voy a otro año. Gracias por estar acá. Chau, chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Tenemos aquí a Hugo Achugar. ¿Cómo andas, Hugo Achugar? Muy bien, gracias. La segunda vez dijiste bien el apellido. Achugar, sí, Achugar, ya lo sé. Simplemente para empezar la semana de cada Rodó, para nosotros es un placer, un honor tenerte aquí, porque entre otras cosas estuviste en ese congreso, digamos, que se hizo en julio, ¿no? En mayo. En mayo, y hiciste la apertura con un discurso que se llamó La muerte de Rodó, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? El título incluso, ¿no? Sí. Pero mencionás, digamos, la muerte Rodó física, ¿no? El último mes en Palermo. Los últimos meses. Me dedico a los últimos meses y el último mes, porque hay dos textos de Rodó. Uno que se llama El diario de viaje, que empieza meses antes, y después el cuaderno de salud, que es el que escribe, donde consigna todo el avance de su enfermedad y su agonía, etcétera. Ahora eso va a ser publicado junto con las ponencias del homenaje que se hizo, ¿sabés cuándo? El homenaje se hizo el 3 de mayo, comenzó el 3 de mayo, que es la fecha en que realmente Uruguay se enteró de la muerte de Rodó, porque el 3 de mayo había una manifestación de estudiantes y entonces se anuncia que Rodó ha muerto el 1 de mayo, y bueno, se detiene todo, etcétera. Entonces era muy muy curioso que justo estaba hablando el día que se cumplían los 100 años de que Uruguay se había enterado. Hay que decir a aquellos que vayan a La Máquina de Pensar, al blog de La Máquina de Pensar, que si ustedes van a hoy, al día del lunes, está muerto Rodó, está linkeado la charla, pueden ver la charla de Hugo Achugar en YouTube, ¿no? Que está subida, son 30 minutos y bueno, se puede ver. Digo para aquellos que quieran, les interese, ¿no? Claro. Porque en general se ha hablado mucho de Rodó sobre su como pensador, como faro para América, ¿no? Pero el final, ¿no? Ese final que tuvo, no, me parece que no se ha hablado tanto, ¿no? No, Emil Rodríguez Monegal había publicado una parte del diario de viaje, y había no tomado en cuenta el diario de salud, decía que no merecía la pena, etcétera. En realidad son dos cuadernitos iguales, exactamente iguales, manuscritos, donde él va describiendo las ciudades que pasa, que hace, que ve, etcétera. Y en el cuaderno de salud, que es exactamente igual, pero son escritas hay menos páginas, va describiendo, los remedios que toma, lo que almuerza, lo que desayuna, lo que almuerza, lo que cena, todas esas cosas. Y te da una cosa muy interesante, porque el diario, que es el cuaderno de salud, que vos podrías decir, es hasta monótono, ¿no? No es, y ya voy a contar por qué. Pero en el diario de viaje también hay como un diálogo, ¿no? En muchos casos se refiere a apuntes de notas que él va a publicar después en Motivos de Proteo. Pero cuenta cosas muy interesantes. Es decir, ¿Por ejemplo? Mira, la primera vez que va al médico en el norte de Italia, el médico le dice que tiene que tiene que reposar, que tiene que descansar, y se va a unas termas. Y en las termas pasa como un mes. Y entonces cuenta que tomaba esto, que tomaba champán, que tomaba no sé qué, bla, bla, bla. Consigna esas cosas, pero también consigna que durante 15 días va todas las noches al Folies Bergère,
porque el Folies Bergère había sido clausurado en París por causa de la Primera Guerra Mundial, y él va todas las noches al Folies Bergère. Entonces, Está cerrado. Estaba cerrado entonces. En París. En París. Pero la compañía... había ido al norte de África. No, no estaban en Torino, estaban en el norte de Italia, perfecto. en estas termas, donde él estaba descansando. Y se suponía que iba a ver, se iba a encontrar con la famosa Mistinguett, porque era la... Sí, la vedette. La vedette, pero bueno, no, justo en ese momento yo estuve investigando, Mistinguett no está en esos días, porque esos días está como jugando a espía en Berlín, buscando a su amante, el actor y su compañero de vida, etcétera. Pero es muy interesante que te muestra, es decir, a este Rodó de bronce, a este Rodó marmóreo, claro, que tuviera otro interés, sí, interés por aparte, en este caso, una parte de la cultura frívola, para nada alta, ¿no? Exactamente, claro. Estamos hablando del entretenimiento. Exacto. Entonces, el entertainment. Y cuenta que va al cine un par de veces. Va al cine también, dice. Sí. O sea, no se ha mencionado los vínculos de Rodó, digamos, del cine, se ha visto. Él murió en 1917, ¿no? Claro, no pero había. Sí, había, pero. Pero bueno, Chaplin ya estaba. Ya estaba, por eso. Sí. Pero bueno, están esos datos que a mí me resultaron muy interesantes, porque mostraba otra cara de Rodó. Y el diario de salud, el cuaderno, es decir, el diario de salud te muestra el rigor, la obsesión conocida por el Rodó que uno se imagina. Sí, por cincelar la palabra. Exacto. No tanto, pues son apuntes, pero sí lo minucioso, lo observador, lo riguroso. Entonces anota todo. Anota, por ejemplo, cuánto le dio de propina a la mucama, al portero, al valijero, etcétera. Cuenta lo que sueña, cuenta, y en un momento... Qué interesante, los sueños, escribe. No, lo que sueña. Lo que sueña, dice que sueña, que tiene una pesadilla, etcétera. Y en un momento me encontré con una referencia que me fascinó. Al principio no la entendía. Anoche, un 1, Poluk. Punto. 2 o 3 días después, otra Poluk. Si son poluciones nocturnas. Claro, poluciones nocturnas. Claro, sí. O sea que registra, es decir, esa obsesión con su cuerpo, y que registra, que es totalmente de una intimidad. Sí, bueno, y capaz que tenía que ver con sueños también, ¿no? Claro, también, ¿no? Es posible. Sí. Pero te das cuenta que esa cara de Rodó no es... No, al contrario, es una cara mucho más humanizada, ¿no? Humanizada. Y bueno, yo juego ahí en la conferencia que di, por eso jugué con la ambigüedad de la muerte de Rodó, ¿no? Claro. Es decir, si Rodó estaba muerto su pensamiento, o si era la muerte de Rodó. Entonces, fui jugando y fui mostrando cómo Rodó está en plena guerra, dando cuenta de algunos de los episodios de la guerra, como lo que ve en Milán cuando lee el diario de un oficial austríaco que es tremendo, se llama Un documento humano, que lo reproduce, después lo publica en Caras y Caretas, pero también cómo él, en las mismas fechas, no se entera o no toma cuenta de otras cosas que están pasando, como por ejemplo un episodio en agosto del 16, que está en Barcelona. Hay una epidemia, mueren 50.000. Sí, la epidemia, esa debe ser la epidemia de gripe española. Claro. Una pregunta, ¿cuándo fue? Porque no tengo claro cuánto fue en ese viaje, digamos. ¿Es un viaje largo? Entonces? Es un viaje desde principios de agosto
hasta, bueno, que muere el 1 de mayo. O sea que fue en el 16 hasta el 1 de mayo del 17. Casi un año. O sea, y está recorriendo varios lugares. Recorre España, Portugal, España, el sur de Francia, entra al norte de Italia y después baja Roma, etcétera, hasta llegar a Sicilia, ¿no? Donde se instala en el famoso Hotel de Palm, que era el 5 estrellas. El mejor hotel. Tu conferencia, vos pones un epígrafe de Fernando Lustó, de Diario de un Demócrata Moribundo, que dice: me estoy por morir en esta ciudad. No llegué a París, no volví a Montevideo, estoy en un pretérito imperfecto, muy imperfecto, pronunciado con acento siciliano. Sí. ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué lo puse? Bueno, porque estaba leyendo, conocía la existencia de que Fernando había escrito el libro, sí, el libro, entonces le pedí porque quería ver qué decía, si se había metido o no se había metido con los materiales que yo estaba trabajando, y a ver qué imagen daba de esa muerte de Rodó. Y lo que me interesó de esa frase es un poco el fracaso de lo que él quería como objetivo final de ese viaje, que era París. Él tiene correspondencia con Hugo Barbagelata, que le dice, bueno, llego en tantos días, no sé qué, es decir, su objetivo era París. Se ve que la guerra se lo impide, pero sobre todo se lo impide la enfermedad. La enfermedad, sí, ¿no? Sí. Y el relato que escribió Juan Introini, ¿no lo leíste enmascarado? Sí, por supuesto, sí, lo leí, sí, también. Que también da, digamos, pinta un panorama bastante dantesco, digamos, de esa decadencia física del último mes, ¿no? Sí, porque además lo que dice Juan y lo que dicen algunos testigos de la época, hablan de que los otros invitados, los otros huéspedes del hotel, lo veían con el smoking o con el traje raído y demás. Pero eso es interesante porque contradice el cuaderno de Salú. Lo contradice. Sí, el cuaderno de Salú dice, visité al sastre, y dice, y me dijo, lo dice en francés, vous savez maigri, usted adelgazado, ¿no? Pero se está muriendo y va al sastre. O sea, si bien está esa imagen de la decadencia en su vestimenta y física en cuanto a incluso dolores y todo, exacto, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo él se cuida de hacerse ropas. Hay anotaciones de mandé a lavar esta ropa y mandé a lavar estas camisas, y antes del mes, 2-3 meses antes, se compra unas camisas y unas, ¿cómo se llamaban? Lo que se ponían acá en el cuello, ¿no? El cuello duro, los cuellos duros, sí, etcétera. Es decir, gasta y consigna además cuánto pagó por los cuellos duros. No, porque yo lo que he visto en otras semanas que hemos dedicado a Rodó, y ahora estamos empezando otra nueva, y está bárbaro empezar por el final, digamos, ¿no? Porque no es lo más conocido. Es que hay incluso amigos conocidos de la sociedad rodoniana que concretamente me decían que no les había caído bien ese libro, no les había caído bien lo de Juan Introini, en fin, por ese pintarlo, digamos, con la decadencia física, en fin. Entonces parece como que hubiera como un cierto rechazo para integrar todo, y un hombre es todo, digamos, ¿no? Y una persona tiene todo, supuesto, ¿no? O sea, podemos, como alguien decía, si a un elefante vos hablas, solamente le das a un ciego y se va a decir, esto es un árbol, y otro lo toca, va a decir, son distintas partes, pero es todo, ¿no? Sí, integra todo. A mí me interesa. No quiero desmitificar, pero quiero decir que a veces que hay un rechazo acá en Uruguay, digamos, está por el lado del mármol, y por otro lado también está el tema de no lo tires para abajo. Sí, porque yo respeto mucho la labor de quienes, no solamente quienes están en la sociedad rodoniana, sino de quienes todos se dedican a estudiar a Rodó, porque han dicho, analizado, propuesto cosas muy y editado, lo han editado. Por supuesto, cosas muy, muy interesantes. Aquí y en el mundo, además. Yo no sé si nos está leyendo más fuera de Uruguay. Sin duda, seguramente. En Uruguay, pues se sigue leyendo como texto
obligatorio, casi te diría, para los que estudian literatura hispanoamericana. Pero no es que a mí me interesaba ver lo que él veía y qué era lo que no veía. Es decir, qué es lo que él lee en Italia, o lee de la guerra, que escribe en Caras y Caretas muchos artículos, y qué es lo que no menciona, qué es lo que silencia. Él silencia, por ejemplo, esto de Barcelona, sí, el estallido de la peste en Barcelona, de la gripe, digamos, en Barcelona. Eso, pero el derrocamiento, un mes y medio antes de que él muera, el derrocamiento del zar, no lo menciona. No lo menciona. Es muy curioso, porque además está escribiendo noticias como corresponsal. Sí, como corresponsal internacional, claro. Y ese cambio en Rusia para pasar al Parlamento, en fin, ¿no? Ahí empezó la Duma. Bueno, exacto. Es el periodo de Kerensky y todo eso, ¿no? Y una semana antes de que él entre a deteriorarse fuertemente, es la partida de... un mes antes, unos días, no, un mes y medio antes. Es la partida de Lenin desde Zúrich a la toma, a la vuelta a la revolución. No le pido tanto como que hubiera mencionado a Dada y al Café Voltaire, pero las fechas son exactas, igual que no menciona una nota que salió en los diarios italianos, y él compraba diarios italianos y los leía, porque ahí también registra esas cosas, una carta de Gramsci sobre la guerra. Es decir, está sucediendo todo esto en un momento, y en ese sentido él está obsesionado. Él va a ver en Europa lo que ya había visto antes de llegar a Europa. Claro, lo que esperaba ver, digamos. ¿No? Él va a ver la cultura grecorromana. Porque aparte hay un detalle, ahora me estás diciendo esto, Marinetti ya estaba, en 1917, ya era súper conocido, y digo, hasta el 20 ya empezó en decadencia, digamos. El fenómeno futurista y lo que era Marinetti, lo que representaba... Y él estuvo en Milán y en Torino. Era imposible no conocer a Marinetti. O no haberlo oído, pero no lo registra. No lo registra. Yo no lo critico por eso. Yo simplemente lo señalo diciendo qué es lo que ve y qué es lo que no puede ver. Exacto. No puede verlo porque él ve sí a Horacio y lo cita y ve a... Claro, ve todo el Sacro Imperio Romano, ve todo, exactamente. Es eso, ¿no? Él cita en el cuaderno de viaje, cita una de las odas de Horacio, y también está la famosa frase de Adriano, animula vagula blandula. Él la transcribe. ¿Te das cuenta? Claro, estaba fascinado, sí. Bueno, es lo que estamos hablando con Gabriel Gali en la previa, digamos. Él estaba hablando por otro lado de que cada uno proyecta y ve lo que puede o quiere ver, digamos, en cada lado, y más y cuando uno va a otro país donde están esas tradiciones. No le interesaba Marinetti, claramente, ¿no? No creo que haya oído nombrar ni nada. Seguramente en los diarios estaba, seguramente ser, en la radio también estaba. Bueno, en realidad se publicó en el 9 el manifiesto. Por eso. O sea, él tiene que haberlo leído en Montevideo. Y bueno, dicen que Marinetti pasó por Montevideo también, ¿no? Sí, pero es un poco después, ¿no? Ah, pasó después, perfecto. Pasa después. Pero yo estoy leyendo acá, por ejemplo, en Wikipedia, que en el 1920 ya el futurismo ya había sido. Pero por supuesto. Entonces, si él estaba en el 16-17, obviamente estaba en pleno. Y sin embargo, no lo registra. Bueno, pero... es eso, ¿no? No, pero además es Te pregunto otra pregunta. No, perdóname. Sí. No, una pregunta. Entonces no quiere decir que él estaba tipo previo a la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial termina con, ¿no? La Belle Époque termina. Y empieza el siglo XX en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el 14. Sí, en el 14. Depende de dónde lo tomes. Es decir, la guerra empieza en el 14. Yo creo que empieza... es lo que dice Hobson, el siglo corto, ¿no? Claro, del 14 a 1989. Sí. No, pero yo creo que hay elementos que están antes. Está la propia industrialización, el cine ya está, claro. ¿no? Está
en el campo del arte está Duchamp, Nietzsche, es decir, son toda gente, Freud mismo, Rimbaud ya estaba también, ya está, ¿no? Entonces, pero sí de algún modo Rodó muere con un mundo, a pesar de que el Ariel habla al futuro. También es interesante ver que el Ariel termina citando a Los Miserables de Víctor Hugo. Claro, y le da la palabra a un revolucionario, ¿no? Pero ese era el mundo de Rodó, un mundo que no soy el único que lo ha dicho, hay otros que lo han dicho también, pero es como el ángulos novus de que cita Benjamin, ¿no? Es decir, que miran hacia atrás. El ángel nuevo que se horroriza por lo que viene, entonces está mirando hacia atrás por lo que viene frente al progreso. De todas formas, por más que fuera, digamos, dentro de esa Belle Époque o que se estuviera terminando, lo interesante de Rodó especialmente son sus ideas, más allá de la forma. Y él estaba mirando hacia el siglo XX o XXI, estaba mirando de alguna forma, ¿no? Y lo veía con horror. Por eso lo que escribe y reconoce es el aporte del 19 y de los milenios anteriores. Muy bien, Hugo Achugar, perdón, es muy breve, se nos terminó tiempo, se terminó la máquina de pensar, llegamos, amigos, casi son las 20 horas. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a empezar una semana distinta. Realmente esta semana empieza muy diferente a las otras, porque empezamos desde el último momento de Rodó, ¿no? Gracias a ti, Pablo. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir a Daniel Mazzone y también vamos a seguir hablando de José Enrique Rodó y después vamos a hablar con Pato Segovia sobre su libro, Mi primer libro de cine. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.